Cuando escucha Levítico, probablemente piensa en reglas, sacrificio y leyes difíciles de entender. Pero déjame decirte algo. Este libro esconde una de las preguntas más profundas de toda la Biblia. ¿Cómo puede un ser humano imperfecto acercarse a un Dios completamente santo sin ser destruido en el intento? Porque aquí no estamos hablando de religión superficial, estamos hablando de fuego, de sangre, de vida y de muerte. Levítico no es un libro frío, es un libro intenso, donde cada detalle tiene peso, donde cada acto revela algo sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y si lo entiendes bien, cambia completamente la manera en que ves el pecado, la justicia y la gracia. Así que quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia antigua, es una respuesta que sigue siendo relevante hoy. Imagina este momento, un pueblo que acaba de salir de la opresión, no solo física, sino también espiritual. Han sido liberados, sí, pero todavía no saben cómo vivir cerca de aquel que los liberó. Ahí es donde comienza realmente el mensaje de Levítico, el tercer libro de la Escritura. Después del encuentro en el Sinaí, Dios no solo había rescatado a Israel, sino que los había invitado a algo mucho más profundo, una relación formal, un pacto. Pero la respuesta del pueblo fue inestable. Su sentencia a desviarse apareció casi de inmediato, dejando claro que la cercanía con Dios no era algo que pudiera sostenerse por sí mismo. Y aún así, el propósito divino no se detuvo. Dios decidió habitar en medio de ellos. El tabernáculo no era solo una estructura, era el punto donde el cielo tocaba la tierra, donde lo eterno se hacía presente entre lo humano. Pero aquí surge la tensión clave. Esa presencia no es algo que cualquiera pueda simplemente experimentar sin consecuencia. Al final del relato anterior, en Éxodo, queda expuesto un hecho contundente. Ni siquiera Moisés podía entrar libremente. El acceso estaba limitado. Había una barrera invisible, pero completamente real. Levítico comienza precisamente desde este punto. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, Levítico 1:1. Desde aquí vemos que aún existe una separación y entonces aparece la gran pregunta que atraviesa todo el libro. ¿Cómo puede alguien imperfecto acercarse a un Dios que es completamente puro? La respuesta no es simple, pero sí clara. Dios mismo abre el camino. Este libro no es una lista fría de reglas. Es una guía cuidadosamente diseñada para restaurar lo que se rompió. Cada instrucción apunta a una verdad más profunda. La reconciliación no nace del esfuerzo humano, sino de lo que Dios establece. Ahora bien, todo esto gira alrededor de una idea central, la santidad. Cuando se dice que Dios es santo, se está afirmando que es absolutamente distinto. No es simplemente mejor o más justo, es una categoría completamente aparte. Él es el origen de todo, el fundamento mismo de la vida. Por eso su presencia no es neutral. Todo lo que está cerca de él refleja esa pureza, esa justicia, esa plenitud. Debido a esto no puede coexistir con lo que está corrompido. Y aquí es donde el ser humano se enfrenta consigo mismo. Israel no estaba listo para la cercanía, no porque Dios se negara, sino porque su condición interna simplemente lo impedía. El problema no era la distancia física, era la condición del corazón. Levítico entra justo en ese punto. No evita el problema, lo confronta, establece proceso, camino, forma concreta en la que el pecado puede ser tratado, cubierto y enfrentado. Y justo ahí hay algo muy interesante. Todo el libro está organizado con una precisión sorprendente. No es un conjunto desordenado de instrucciones, sino una estructura equilibrada que revela tres vías principales mediante las cuales Dios permite que su pueblo permanezca en su presencia sin ser destruido por ella. Levítico no es un texto disperso, es una construcción intencional, casi como si cada parte estuviera colocada
para guiar al lector hacia un punto central. En el libro se describen acciones concretas que el pueblo debía realizar al acercarse a Dios, marcando que la relación con Él no era improvisada, sino cuidadosamente regulada. Pero al avanzar, el enfoque cambia hacia quienes hacían posible ese acercamiento. Los sacerdotes aparecen como figura indispensable, no por su estatus, sino por su función. Eran los únicos encargados de moverse entre dos realidades que no podían tocarse directamente sin consecuencia. Luego surge un tema aún más profundo, la condición del pueblo. No se trata simplemente de lo que hacen, sino de lo que son. La pureza en ese contexto se define si alguien puede o no mantenerse cerca de la presencia divina. La impureza, en cambio, señala una ruptura, una desarmonía con el orden que Dios estableció. Y en el centro de todo, como el eje que sostiene el resto, se encuentra un momento único en el calendario, un día en el que todo se detiene para enfrentar el problema más serio de todo, el pecado acumulado. Ese acto central no es aislado, conecta cada parte del libro y le da sentido completo. Después de recorrer esta estructura, el cierre vuelve a lo básico pero con peso, permanecer dentro de lo establecido. No es una sugerencia, es la condición para que la relación con Dios no vuelva a romperse. Ahora, cuando entramos en el contenido práctico, lo primero que encontramos es un sistema de ofrenda. No todos tienen el mismo propósito. Eso es clave para entenderlas. Algunas nacen desde la gratitud, son expresiones voluntarias donde el israelita reconoce que todo lo que posee tiene un origen divino y por eso devuelve parte de ello como señal de reconocimiento. Otras, sin embargo, vienen desde un lugar más serio. Surgen cuando alguien entiende que ha alterado el orden correcto de las cosas. No es solo haber hecho algo malo, es haber contribuido a la expansión del desorden en un mundo que fue creado para reflejar vida. En esos dos casos, la ofrenda incluye algo vital, la sangre, no como un símbolo vacío, sino como una evidencia de que el pecado tiene un costo real. Y aún con esa realidad, el propósito de Dios no es eliminar al culpable, es abrir una posibilidad donde debería haber ruptura definitiva. Él establece el medio para restaurar la relación. En este sistema establecido por Dios se introduce un principio profundamente significativo, y es que la vida de un sustituto es presentada en lugar del pecador. No se trata de un acto simbólico vacío, sino de una provisión divina donde la muerte del animal permite que el culpable no reciba inmediatamente el juicio que merece. De esta manera se realiza expiación, es decir, el pecado queda cubierto delante de Dios. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Levítico 17:11. Estos actos no eran ocasionales, eran constantes, repetidos una y otra vez, formando en el pueblo una comprensión clara. Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar, pero también es justo, y el pecado tiene consecuencias reales que no pueden ser ignoradas. Luego, el Señor establece tiempo específico dentro del año, no como simples celebraciones, sino como convocaciones santas. Cada una de estas fiestas es recordada con una obra poderosa de Dios: la liberación de Egipto, su provisión en el desierto y su fidelidad al guiarlo hacia la tierra prometida. Hablas a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclaméis como santas convocaciones, serán estas. Levítico 23:2. El teólogo Rudolf Otto escribió: la santidad de Dios produce fascinación y temor, porque el hombre percibe simultáneamente atracción y peligro ante lo totalmente desconocido. Aquí me gustaría comenzar a analizar, porque aquí es donde Levítico deja de ser solo un sistema de norma y se vuelve algo profundamente real. Porque acercarse a Dios no es solo algo neutro, como explica Rudolf Otto en su obra Los Santos. Lo divino despierta una experiencia única, atrae, pero también estremece. No es solo belleza, también es una fuerza que confronta, y tiene sentido, porque cuando el ser humano entra en contacto con lo absolutamente puro, no solo percibe a Dios, también
queda expuesta a su propia condición. Ese es el punto clave. La santidad no solo invita, también revela, y lo que revela cambia completamente la forma en que te ves a ti mismo. Al observar estas fiestas, Israel no solo recordaba eventos pasados, sino que reafirmaba su identidad como pueblo redimido, recordando quién era el Dios que lo había escogido y cuál era su lugar delante de él. Después, el enfoque se dirige hacia el sacerdocio. Aarón y sus hijos fueron apartados por Dios para servir en su presencia, actuando como mediadores entre él y el pueblo, y no cualquiera podía cumplir esa función. Requería un llamado específico y una consagración especial. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Éxodo 28:1. Las exigencias para ello eran más altas. Debían vivir en santidad, tanto con su conducta moral como en su pureza ritual, porque representaban al pueblo delante de Dios y al mismo tiempo reflejaban a Dios delante del pueblo. La importancia de esto se revela de manera inmediata. Dos de los hijos de Aarón entraron a la presencia del Señor de manera indebida, ofreciendo lo que Dios no había ordenado, y la respuesta fue inmediata. Fueron consumidos delante de Dios, no por capricho, sino porque su santidad no puede ser tratada con irreverencia. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca le mandó, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Levítico 10:1-2. Este evento muestra una verdad fundamental. La presencia de Dios es santa, completamente pura, es buena, es perfecta, pero también es peligrosa para todo aquello que no se somete a su voluntad. Por eso, no solo los sacerdotes debían vivir en santidad, todo Israel estaba llamado a apartarse para Dios. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 19:2. Las siguientes secciones del libro desarrollan este llamado. Por un lado, se establecen leyes relacionadas con la pureza ritual. Por otro, mandamientos que gobiernan la conducta moral del pueblo. En esencia, todo gira en torno a una misma realidad. Para acercarse a Dios, el hombre debe estar en una condición adecuada. Cuando una persona cumplía con lo requerido, era considerada limpia. Cuando no, era considerada inmunda. La impureza podía venir de diferentes situaciones: contacto con enfermedades, con fluidos corporales, con moho o con la muerte misma. Pero todas estas condiciones tenían algo en común: estaban relacionadas con la fragilidad y la pérdida de la vida. Y aquí está la clave teológica. Todo lo que está asociado con la muerte no puede permanecer en la presencia de Dios, porque Él es en su esencia vida. Por eso la impureza no era solo un estado físico, era una señal de que algo estaba fuera del orden que Dios estableció. Levítico entonces no solo regula comportamiento, regula cómo un pueblo pecador puede acercarse a un Dios santo sin ser consumido por su presencia. Dentro de las leyes dadas por Dios es importante entender una distinción clave. No toda impureza era considerada pecado. Muchas de las situaciones que generaban impureza formaban parte natural de la vida cotidiana. Eran estados temporales que con el paso de los días y los procesos establecidos por Dios quedaban resueltos. El problema no era la impureza en sí, sino lo que se hacía con ella. Acercarse a la presencia del Señor sin atender esa condición era lo que constituía una falta grave, no porque Dios rechazara al individuo, sino porque su santidad no puede ser tratada sin el debido respeto. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, que es Jehová, está inmunda. Aquella persona será cortada de entre el pueblo. Levítico 7:20. También se establecen leyes relacionadas con los alimentos. Algunos alimentos fueron permitidos y otros prohibidos. Aunque existen muchas explicaciones humanas sobre esta norma, el texto bíblico no se enfoca en justificar cada caso. Más bien, el propósito general es claro: enseñar al pueblo a vivir de manera consciente, recordando en cada decisión que pertenecen a un Dios santo.
Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Levítico 11:47. Esta práctica no eran aisladas, funcionaban como un sistema completo que moldeaba la vida del pueblo, recordándoles constantemente que la santidad no era algo limitado al tabernáculo, sino una realidad que debía reflejarse en todo. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis mío. Levítico 20:26. Luego el enfoque se dirige hacia la conducta moral. Israel no debía imitar a las naciones que lo rodeaban. Su llamado era diferente. Debía mostrar justicia en sus acciones, cuidar al necesitado y vivir en pureza en sus relaciones. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en su estatuto. Levítico 18:3. En el centro de todo este sistema se encuentra un día específico establecido por Dios para tratar el pecado de manera profunda, y este es el día de la expiación, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Levítico 16:30. En esta ocasión, el sumo sacerdote llevaba a cabo un acto que representaba la limpieza total del pueblo. 2 machos cabríos eran presentados. Uno era ofrecido delante de Dios como sacrificio por el pecado, mientras que el otro cumplía una función distinta. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Levítico 16:5. Sobre este segundo animal, el sacerdote confesaba las faltas de Israel, colocándolas simbólicamente sobre él. Luego era enviado lejos hacia el desierto. Con esto se representaba que el pecado era apartado del pueblo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabilitada y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Levítico 16:21-22. Este acto revela el corazón de Dios. No solo cubrir el pecado, sino quitarlo, remover sus efectos para restaurar la relación con su pueblo. Moisés presenta delante de Israel 2 caminos: la obediencia, que traería paz, provisión y estabilidad en la tierra prometida, pero la desobediencia traería consecuencias serias, pérdida, juicio y eventualmente el desierto. Si anduvieres en mis estatutos y guardares mi mandamiento y lo pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. Levítico 26:3-4. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y vuestra tierra estará desolada y asolada vuestras ciudades. Levítico 26:33. El filósofo Immanuel Kant escribió: el mal no es ignorancia, es una inclinación del corazón humano que distorsiona su relación con lo moralmente absoluto. Y aquí es donde Levítico nos golpea directamente, porque el problema no es externo, es interno. Como plantea Immanuel Kant, el mal no es simplemente desconocimiento, sino una inclinación real del corazón humano. Y eso encaja perfectamente con lo que este libro revela. No basta con saber lo correcto, porque el ser humano tiende a desviarse incluso cuando entiende la verdad. Por eso Levítico no solo establece normas, establece un sistema completo para confrontar esa realidad interna. No se trata solo de conducta, se trata de naturaleza, y hasta que eso no se enfrenta, la distancia entre el hombre y Dios permanece completamente intacta. Y al final, Levítico no es solo un conjunto de leyes antiguas, es una revelación profunda del carácter de Dios. Nos muestra que Él es santo, justo y completamente puro, pero también misericordioso y dispuesto a restaurar. Cada sacrificio, cada norma, cada advertencia apunta a una verdad central.
El pecado tiene consecuencias reales, pero Dios provee un camino para acercarse a Él. Levítico nos confronta porque nos obliga a reconocer nuestra propia condición, pero al mismo tiempo nos da esperanza porque muestra que la reconciliación es posible. No es un libro fácil, pero es esencial. Nos enseña que acercarse a Dios no es solo algo ligero, es algo serio, sagrado y transformador. Y tal vez, si lo entendemos bien, nos demos cuenta que el verdadero mensaje no es solo sobre Israel, sino también sobre nosotros. Para ti que llegaste hasta el final del video, gracias. Espero que todo esto te haya aportado valor, y si fue así, déjamelo saber aquí en los comentarios, me gustaría leerte. Yo soy Akinaki, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video, o mejor dicho, en el siguiente libro, el libro de Números.